Victoria Collantes y el Fondo Monetario Internacional, que dice hay que bajar el salario mínimo, interprofesional, porque si no, no se va a mejorar el paro juvenil. Pues entre otras cosas dice eso exactamente, pero el Fondo Monetario Internacional pide a Europa que se tomen medidas, que se tomen reformas para poder combatir el desempleo juvenil, entre otras que se reduzcan los costes de contratación, de presión fiscal y, como bien decías, Antonio, bajar el salario mínimo. Dice además que hay que fomentar las ayudas en los sectores inmobiliario, de comercio y de turismo, porque son esos sectores donde se concentra un porcentaje mayor de paro juvenil. Pablo Padilla, como miembro de Juventud Sin Futuro, no sé qué te parece. Bueno, la verdad es que esto es la cantinela, el soniquete del Fondo Monetario Internacional cada cierto tiempo. Es decir, quieren más reforma laboral, más dureza, pero claro, a mí que me digan que para solventar el desastre y la tragedia del paro juvenil hay que reducir el salario mínimo, que ya de por sí está bajito, claro, a ver, 600 y poquitos euros. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional, como bien dices, lleva años proponiendo unas recetas que se han demostrado ineficaces, injustas y antidemocráticas. Antidemocráticas porque nadie las ha votado y alguien en una oficina le dice a Mariano, le dice a Rodríguez Zapatero lo que tiene que hacer. Que lo presenten como la solución al paro juvenil, ha dicho que hay que invertir en construcción y en hostelería, es decir, lo que quieren fomentar es la precariedad. Tenemos un 50% de paro juvenil en el que 1 de cada 2 jóvenes no encontramos trabajo y quienes lo encontramos pues empleos de 15 días, un mes, 2 meses con salarios ridículos. Más que Fondo Monetario Internacional, podríamos hablar de una fábrica de miseria internacional, y no solo en España. Vemos como todo el sur de Europa, Grecia, Portugal, ven como estas medidas, que nadie las ha votado, nadie las ha decidido, lo que hacen es sumir fundamentalmente a la población, a las mayorías sociales, en una miseria que hay quienes desde el Gobierno y el Ejecutivo nos quieren defender. Ya aplicaron esta política de austeridad en América Latina, provocaron 20 años de depresión económica en América Latina y prácticamente la pérdida de 2 generaciones. Y ahora el Fondo Monetario Internacional, que es además como una escopeta de feria, no acierta ni una, pues sigue en la misma, con la misma política fracasada. Acierta a posteriori, pero bueno, acierta para una minoría. Y a posteriori se hunde algo y dice, ¿ves? Se va hunde a los países. El Fondo Monetario Internacional no previó la crisis. Cuando los propios empresarios españoles acaban de decir hace unos días, ¿no?, que la salida de la crisis tendrá que venir también de una mejora salarial, que ahora el Fondo Monetario Internacional diga que hay que reducir el salario mínimo cuando está congelado hace varios años, yo creo que es un escándalo. Y cuando además Alemania hace poco tiempo acaba de establecer un salario mínimo al alza, ¿no? Estar justo al contrario de las recetas que hay que hacer para la recuperación. Es justo al contrario, es decir, todos damos por hecho que hasta ahora ha habido que apretarse, ajustarse, pero ahora tú no puedes decir, cuando se supone que estamos intentando abrir una recuperación, decir que la medida que hay que tomar es bajar el salario mínimo. Aquí tenemos un salario mínimo bajísimo con respecto a Europa, es decir, creo que es Estonia y Grecia el que está por debajo. Vamos a ponernos a hablar de que nos vamos a poner como Estonia. Yo creo que hay que intentar, no solo en el caso de los jóvenes, yo creo que los jóvenes lo que hay que hacer es incentivar la contratación, con la tarifa plana, con bajar impuestos a empresas que puedan contratar, con que te salga rentable encontrar a un joven. Tú a un empresario, ¿realmente va a contratar a alguien, un empresario, porque le digas, en vez de 600, ahora que gane 500? Que me parece ya una cosa, a mí me parece de vergüenza que tú ya puedas plantear que alguien tenga que trabajar por un salario inferior al que hay. Entonces yo creo que el Fondo Monetario se equivoca, que el Gobierno tiene que seguir haciendo políticas de estimular la contratación y que el salario mínimo debe subir, pero para todos, no para los jóvenes. Es decir, la gran apuesta para salir de esta recuperación es intentar lograr que con la recuperación podamos tener los derechos que se han ido perdiendo, que se han perdido porque ha habido una crisis, pero ahora hay que trabajar para, oye, vamos a intentar subir el salario mínimo, no que nos digan que hay que bajarlo. Yo creo que asumir que hemos perdido derechos porque ha habido una crisis es entrar en la lógica de quienes han utilizado la crisis como excusa para destruir derechos. Hablando del salario mínimo interprofesional, en España tiene uno de los más bajos, como bien dice, solo representa como el 30% del sueldo medio, cuando la Carta Social Europea recomienda que se sitúe sobre el 60%. Y de nuevo el Fondo Monetario Internacional repite un mantra muy repetido por los neoliberales, que es: el problema del paro es que los costes laborales son muy elevados. En este país, en el que se nos ha repetido que son las pymes las que generan fundamentalmente el empleo, las pymes no dejan de contratar porque haya costes laborales muy elevados. Dejan de contratar por 2 cuestiones: porque no tienen ausencia de crédito, un crédito que nos hemos dedicado a dar miles de millones de euros a la banca y la banca parece que se lo queda para tapar los agujeros de los activos tóxicos, y por un aumento de
de la demanda. Una pyme, una pequeña empresa puede contratar cuando la gente necesita comprar sus productos o sus servicios. Si tú no saneas la banca, nunca va a llevar el crédito a las pymes. Desde luego sí. Es decir, si tú no saneas la banca, tú puedes decir, no me gusta que el dinero se dé a la banca, pero si tú tienes una banca quebrada y aquí, por desgracia, con las cajas tuvimos un problema que ahora todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad y ahora estamos viendo que judicialmente va a haber gente que la asuma y en lo político también hay que asumirla. Si esa banca no se sanea, es imposible. Es decir, es una cosa totalmente contraria. Si en la banca no está saneada, no hay crédito, pero ni para la empresa ni para el ciudadano. Por desgracia es así. Pues ahora lo que hay que hacer es obligar a la banca que dé créditos, obligarla. Que devuelva, en eso estoy de acuerdo, el dinero obligarla. que devuelva pero el no dinero. podemos decir que no se tiene que salvar a los bancos, porque sin salvar a los bancos no llega. Es decir, es que lo demás es un mundo fíjate, real. Pues precisamente los bancos españoles acaban de anunciarse, según el Banco de España, que reducen su deuda con el Banco Central Europeo, pero siguen sin dar crédito. Claro, siguen sin dar crédito. Un 7% en junio. Claro. No, pero un matiz. En Estados Unidos quebraron más bancos y más cajas públicas que en España. Muchas más. Lo que pasa es que en Estados Unidos aplicó la receta contraria. Sí, que la receta contraria. Se inyectó dinero público como nunca en la historia, y empezó a hacerlo Bush, un ultraliberal que si algún día le llegan a decir, Bush, vas a tener que rescatar bancos públicos. No, pero rescataron bancos públicos, pero al mismo tiempo inyectaron cantidades ingentes de dinero en el mecanismo productivo y en la sociedad. Pero había dinero. Y en Europa, como la inmensa mayoría de gobiernos, es decir, quien manda en Bruselas y en el Parlamento Europeo, era la derecha europea, se impuso una doctrina completamente contraria a la que ha seguido la FED y Obama. Esa es la verdad. Porque en Estados Unidos quebraron muchos más bancos. El agujero fue mayor. Pero la receta política en Estados Unidos tienes problemas de dinero y hay una maquinita que da dinero. Aquí tienes un señor como el señor Draghi que hasta que le han logrado sacar que por favor reactive un poco las economías. Y Angela Merkel pero en cedió. España vivimos dentro de eso. Lo que estoy diciendo que es obvio es que en Estados Unidos quebraron más bancos. El agujero financiero fue mayor. Y la receta americana fue la opuesta. Y han salido mejor de la crisis.